Hola a todos, muy buenas tardes. Vamos a hablar del linaje femenino junto a una querida maestra que nos acompaña en todo. Acá estamos transmitiendo desde Argentina, desde la Patagonia, en un día de lluvia. Ahí se lo voy a Shanti. Y acá estamos con Yolanda, yo me confundí en el horario, así que les aviso para aclaré ahí, Uy, pero bueno, a ver. nada, me confundí. Ahí entró nuestra querida amiga Yolanda, todavía no te escucho, pero te veo ahí un cartelito que dice salud femenina, así que vamos a hablar de hoy del linaje materno. Wow, cuánta información hay ahí, cuánto, cuánto poder llega desde diferentes lugares y cuánta información para transformar. Así que bueno, vamos a ver qué nos aporta nuestra querida amiga Yolanda. Ahí parece que... Hola. Hola, ahí está, perfecto. Buen día desde acá Argentina y buenas tardes para allá. Buenas tardes para ti también, Carla. Es verdad que nos hemos hecho aquí un lío con el horario y pedimos por aquí disculpas a todo el mundo. Atinando aquí con los horarios. Sí, sí, no sé qué pasó porque yo ese día antes corroboré, pero bueno, le salió otro horario, pero por algo habrá sido. Linaje No pasa femenino nada. se encuentra. Qué tema, cuando lo propusiste me pareció increíble, maravilloso. Sí, sentí un poco también la necesidad de traer este tema porque hemos hablado ya en varias ocasiones de nosotras, hemos hablado de nuestra ciclicidad, de nuestras etapas y ha habido ahí un abanico como muy descuidado, ¿no? El hablar de dónde venimos, el hablar de dónde procedemos desde aquí, desde la parte más terrestre y desde conocer un poco más también de nosotras, ¿no? Que creo que algo que se ha ido perdiendo también con el tiempo es el interés en conocer de dónde venimos y cómo repercute, especialmente cuando hablamos de linaje materno, que son palabras potentes. Mm. Sí, aparte, cuando, bueno, no sé si llegaste a escuchar, pero cuánta información viene ahí y cuánto también para transformar y alquimizar, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo siempre digo que fíjate que yo creo que nosotras hemos tocado en los últimos vídeos muchos temas que se han puesto muy de moda, ¿no? Conceptos o palabras que han estado mucho en la moda, como sanar, empoderar, el consciente. Y cuando hablamos de linaje materno, también estamos hablando de algo que se ha puesto mucho de moda sin tener noción de la repercusión y de la grandeza que tienen esas dos palabras juntas en nuestra vida. Y la repercusión no es solo nuestra historia, es una parte de nuestra vida que impacta en nuestra salud, que impacta en la forma de la conciencia, algo que, como tú dices, es tan amplio, tan profundo y que hay tanta necesidad de conocer, ¿no? Así es, así es. Aparte, cómo inclusive todo este linaje materno va a estar influenciando no solo en nuestra salud, sino también en nuestros vínculos, porque después empezamos a crear realidades de acuerdo a, lo hablo por experiencia propia, temas que no han resuelto nuestra madre. Así que bueno, yo estoy acá disponible para aprender. Bueno, pues fíjate, cogiendo un poco como punta para empezar lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que creo que es algo que no se habla o que se habla de una forma muy banal, el cómo repetimos cuando nos sanamos. Muchas veces creemos que solamente es en nuestra vida. Por ejemplo, poniendo el ejemplo quizás más fácil de ver, cuando hablamos de una pareja o de cómo nos relacionamos sí, con una pareja, con una amistad, vamos repitiendo conductas y mientras nosotras no sanamos esa forma de relacionarnos desde la herida, desde la carencia, desde la falta de conciencia,
cuál es el propósito de la maternidad, cuál es el propósito de la relación de pareja, cuál es el propósito, pues, de cualquier amistad que tienes, ¿no? Desde el momento que no sabes por qué lo estás haciendo, desde dónde lo estás haciendo, aquello que tú no sanas, lo repites, te vas a seguir comportando de la misma forma. Pero nos olvidamos que casi siempre todas aquellas conductas que nosotras repetimos y que traemos muy marcadas en la forma de relacionarnos con nosotros, con otras personas y demás, estamos repitiendo algo que en nuestra historia, en nuestro linaje no ha sido sanado. Entonces tenemos dos polos muy importantes cuando hablamos de repetición en nuestra vida. Lo que nosotros hemos pautado y nos atrincheramos ahí repitiendo una y otra vez la forma de hacer las cosas, pero también lo que venimos repitiendo ese comportamiento. Entonces, aquello que nuestra ancestralidad, especialmente nuestro linaje materno femenino, porque tenemos el linaje materno también desde la parte masculina, especialmente lo que las mujeres de nuestra ancestralidad femenina no han sanado, nosotras vamos a repetir la historia. Entonces, aquí hay un peso, hay una densidad y hay un desconocimiento del que no se habla, ¿no? Y que hay que traer un poco a la conciencia, cuestionarnos un poco más el por qué hago las cosas, desde dónde, qué me motiva a hacerlas de esta forma, para conocer y buscar respuestas desde el ángulo también adecuado. Y porque a veces inclusive lo vemos el error, uno cree que no lo está cometiendo porque lo está viendo, pero bueno, nos estamos olvidando de un montón de patrones inconscientes que se van activando y que bueno, quizás cuando ya se cae todo, uno recién ahí se puede dar cuenta, o cuando se eleva todo, depende desde dónde que podemos ver, uno recién se da cuenta que había estado repitiendo. Pero es que cuando ya llegamos, fíjate, a ese punto del que tú me hablas de darnos cuenta que hemos estado repitiendo, eh, yo siempre digo que hemos hecho un camino de heridas, de reafirmar más esos patrones, esas programaciones, esas memorias, un poco ese inconsciente colectivo de la mujer, pero especialmente en nuestro linaje materno, los hemos hecho casi como partícipes, ¿no? En nuestro día a día. Entonces aquí viene ese punto tan importante de, eh, eh, fíjate que yo creo que se han puesto en los últimos años de moda muchas terapias para abordar temas de ancestralidad. Y yo siempre digo lo mismo, no hay ninguna terapia que podamos hablar que es efectiva si esa terapia no ha ido a ese punto que tú dices, no ha ido al punto de mostrarte el origen de tu comportamiento, mostrarte por qué te estás comportando de esta forma y trabajar sobre todas esas programaciones, memorias del inconsciente, las que tú has generado, las que has heredado, todos esos patrones emocionales, todos esos patrones de conducta, de comportamientos. Aquí hay una amplitud, un abanico, que hay mucho para trabajar. Entonces, cuando tú llegas a ese punto de romperte, te has roto teniendo conciencia de que hay algo que no está bien, que sigue repitiendo, ya estás en un estado en el que sabes que tienes que cambiar algo, pero ahí viene el punto, ¿por dónde cambio? ¿Por dónde empiezo? ¿Por qué? Porque es que solamente si sanamos, si trabajamos todas estas programaciones, todos estos patrones, las reprogramaciones, las memorias, es que realmente podemos hablar de yo me estoy sanando mi historia y estoy liberando también esa carga ancestral de mujeres que han quedado atadas energéticamente a unos patrones emocionales pues que hemos venido perpetrando a lo largo de la historia, porque algo que no nos cuentan es que cada generación que va anclándose, repitiendo estos patrones, me da igual cuáles sean, en general, que va repitiendo esos patrones, esas programaciones y esas memorias del linaje materno, cuanto más tú vas heredado de su bisabuela, que pues una nieta tenga que sanar lo que viene de 12 generaciones atrás, ¿no? Ya ha cogido una fuerza, ya ha sido una energía trabajada que tiene un impacto en nuestra vida, seamos más o menos conscientes. Claro, Sanar claro. requiere mucho más trabajo.
qué increíble. Bueno, qué largo camino. Quizás en esta vida llegaremos o no. ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? Yo creo que aquí depende mucho de la conciencia, el compromiso y las ganas de cada mujer, ¿no? Creo que hay cosas que nosotras hemos venido repitiendo con mucha fuerza, cada una pues por su histórico familiar, por el histórico de su linaje femenino, tiene más ancladas, ya sean pues patrones o conductas de abuso, de sumisión. Incluso estamos hablando de haber heredado cuestiones físicas. Aquí ya depende de hasta dónde tú quieres ir. O sea, me quiero quedar en la parte superficial y decir, ah, pues tengo una ancestralidad, qué bonito, qué bien que me acompañan, o quiero hacer algo por mí y quiero realmente hacer esto que he venido a hacer, que es una transformación, un cambio de paradigma en cómo yo vivo con mi linaje, en cómo yo voy a impactar especialmente a las mujeres que son madres en las generaciones futuras, ¿no? Y en las generaciones de mujeres con las que convive a su alrededor, aunque no haya un parentesco. Entonces, aquí ya depende mucho también del compromiso que tú tengas, de hasta dónde quieras tú llegar. Es como si yo te digo, Carla, ¿te ves con ganas de llegar al Everest? Y tú me vas a decir, buf, pues es que requiere una preparación, un trabajo, igual tengo que empezar en lugares más pequeñitos, pero ¿quieres? Entonces, si me dices, bueno, sí, quiero, bueno, pues es una cuestión de ir haciendo camino, ¿no? Al final, cuando tú empiezas a trabajar cuestiones de linaje materno, yo siempre digo que es como un ovillo, que tú empiezas por una punta, nunca sabes el entramado que hay en el medio, ni a dónde te está afectando, ni hasta dónde puedes llegar. Pero el hasta dónde va a depender de ti. Yo soy abanderada de la frase creer es crear. Si tú crees en algo, si tú trabajas para ello, vas a crear la realidad que tú quieras crear. Y yo creo que hay, ¿no? De si tú realmente quieres, si trabajas, pues puedes lograrlo. Ahora, si me dices, es sencillo, no es que sea difícil. Lo difícil es hacerlo en un mundo donde la sociedad nos invita a vivir desde la superficialidad, desde el colocar un parche o una tirita en una herida o en algo que no va bien en nuestra vida, o tapar así los ojos y decir, no, va todo estupendo, aunque todo vaya a un caos, ¿no? Si me dices desde ahí, yo te digo, por ahí, ahí tenemos alguna dificultad más, porque hay una falta de motivación. Yo creo que la hay en el hombre y en la mujer, pero especialmente en nosotras, en banalizado mucho el cuidado. Y después, fíjate, algo que yo escucho es que cuidar de mí no es una actividad productiva. Yo estoy acostumbrada a tener actividades productivas en mi día a día. No hay nada más productivo que tú sanar todo ese linaje femenino que tú tienes, sanarte a ti y sanar todo con ello. Y ojo, aquí quiero matizar un término porque sé que a ti también te hace un poco de ruido. Cuando yo hablo de sanar, no me refiero a que haya algo físicamente que esté enfermo. No me refiero a algo que esté emocionalmente, visiblemente mal en la persona. Cuando yo hablo de sanar, hablo de que si damos por hecho que traemos un linaje materno, ya te voy a hablar solamente del materno, que ha vivido tiempos difíciles, donde ha tenido sus, por supuesto, su experiencia positiva, su conocimiento, su sabiduría, pero también ha tenido sus heridas. Desde el momento que hablamos que nosotros en nuestra genética y en nuestro útero cargamos con toda esa mochila, algo hay que sanar. O sea, no hablo de sanar desde patología, ¿vale? Desde curar algo físico, no. Hablo de sanar algo que traemos, que es energético, espiritual, emocional, que nos condiciona en nuestra vida como mujeres, ¿no? Como tú me decías al inicio, todo el linaje materno va a influir en cómo nos relacionamos con nosotros, con la vida, con una pareja, con amistades, hasta incluso con el entorno con el que vivimos, ¿no? Personas que son más introvertidas, más extrovertidas, personas que le dan más importancia a la edad. O sea, hay de todo este linaje femenino, de todo este linaje materno, perdón. Entonces, cuando hablo de sanar, no hablo de patología, hablo de identidad. Quizás ese es el matiz que quería dar, que sé que por ahí es un término que también no.
Sí, a mí últimamente estoy utilizando la palabra alquimizar para que venga a alquimizar todo esto, pero sí, gracias por la aclaración. Y también te aclaro que cortamos el vivo y te escribo para decirte quiero que trabajemos juntos hasta el fondo, todo el linaje femenino, así que ya vamos, Yolanda. ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo se te ocurre o qué querés, o en qué influye? Para mí influye en todo, pero a ver, cuente usted. Un poco porque materno es algo espiritual, ¿vale? Entonces, aquí quiero llevarlo a otro ámbito para que entendamos cómo nosotros heredamos toda esta información de nuestro linaje materno. Nosotros heredan solamente una de las formas, pero nosotras mujeres heredamos toda esta información del linaje materno, todos estos vínculos energéticos, emocionales, etcétera, de dos formas, a través de nuestros genes. Yo siempre digo que no hay nada más espiritual que nuestros genes porque contienen la información física, la información emocional, comportamiento, rasgos psicológicos, traumas, o sea, todo lo que es de la vida de la persona está ahí en los genes, no es solamente algo físico, es algo que hace parte de la persona como un todo, en este caso de la mujer, llámese abuela, bisabuela, tatarabuela, como un todo. Por otro lado, hablamos del útero. Muchas veces me dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué insistes en que la información del linaje materno afecta tanto al útero? Es donde ha empezado la vida, es donde nosotras hemos sido gestadas y nuestro útero también se ha formado a espejo del útero de nuestra madre con toda esa información y todo ese entramado de información emocional, energética, psicológica, comportamental, etcétera. Y además tenemos un plus del que no se habla. Cuando hablamos del linaje materno, es importante que comprendamos que cuando nuestra abuela materna estaba embarazada de nuestra madre, aproximadamente de unos 5 meses, nuestra madre ya tenía sus ovocitos completamente formados. La cantidad de ovocitos con la que la mujer nace ya está determinada en el momento que somos gestadas en el útero de nuestra madre. Por eso, el ovocito que a ti te dio la vida, Carla, cuando tú, a partir de los 5 meses de tu madre cuando ella era un bebé, ya estaba recogiendo toda la información de tu abuela materna. Entonces, hay una cuestión que no solamente es energética, sino que aquí hay una parte genética, hay una vida intrauterina y hay un útero. Nosotras heredamos la información desde estos tres campos. Si tú me dices, ¿y a dónde nos afecta todo esto? Pues absolutamente todo. Eh, Desde, sobre todo cuando hablamos de patologías del foro femenino, útero, ovarios, pechos, huesos también. Hay muchas mujeres que dicen, ah, pero es que mi madre, mi abuela también lo tenía y yo lo he desarrollado. Efectivamente, no es que tú hayas heredado un gen, has heredado una serie de comportamientos que tú, con tu forma de pensar, has reafirmado y esa información hace efecto dominó, se activa. También nos afecta en el tipo de hombre o mujer que escogemos como pareja. Nos afecta con el círculo que escogemos. Si tenemos adicciones, esa información normalmente viene de nuestra ancestralidad. No somos el primer peón en el tablero de ajedrez en hacerlo, pero es que también nos afecta en la visión que tenemos de la vida, si más abundante o creadora o más limitante y ligada a la pobreza, porque es que esto es una energía que viene de la madre, o sea, que viene de nuestro linaje materno. Y dime qué mujer no ha tenido o no tiene problemas con cuestiones de abundancia y de prosperidad. Si es que ya no es una cuestión de que me digas, no, si es una mujer súper emprendedora, súper luchadora, estoy de acuerdo, pero veamos nuestras abuelas, bisabuelas y demás. Han vivido tiempos de guerra, tiempos de miseria. Si no hemos sanado, toda esta información de no merecimiento la traemos con todo. Entonces, el linaje materno es súper amplio. Está por aquí dentro de, como digo yo, tocando un piano sutil, una canción sutil que te dice, no, ahora no vas por allí, ahora vas por allí. Entonces, sanar, transmutar toda esa información es parte también de vivir nosotras libres, de vivir sin el condicionante de no me siento merecedora, pero ¿por qué no me siento merecedora? Ah, no, es que mi tatarabuela tampoco se sentía.
Entonces aquí viene un poco este punto de responsabilidad. Tú me decías, ¿por dónde empezamos? Pues yo empezaría por bajar la mirada hacia nosotras, observarnos, ¿no? ¿Qué aspectos de nuestra vida no estamos cómodos con ellos? Nos hacen ruido o creemos que nos esforzamos para algo, pero no salimos de ese punto, de esa encrucijada, ¿no? Por ahí ya hay un hilo por donde tirar. Al final, cada historia nuestra es completamente diferente. La historia de nuestro linaje, aunque compartan una información, que también es diferente. Entonces, por dónde empezar también depende de dónde tú, yo o cualquiera de las mujeres que nos estén viendo por aquí tengan inquietud de por dónde empezar a deshilar ese ovillo. Bien, bien, bien. Y cuando hablas de linaje materno, se me vino a la mente, también esta información baja a los hombres con la misma carga. No con la misma carga. Si recapitulamos, yo te decía, esto lo heredamos a través de genes, vida intrauterina y útero. El hombre no tiene, lo hereda a través de la parte genética, por supuesto. De hecho, hay muchos hombres que tienen, por ejemplo, miedo a ser padres, pero un miedo atroz, no es un miedo de, ay, tengo un poquito de inseguridad. No, hombres que rechazan incluso la paternidad tienen muchas veces mucho que ver con algo que han heredado de sus madres o de sus abuelas, que por algún motivo tenían miedo a ser madres o no querían ser madres y este hombre ha recogido toda esa información y la trae y la manifiesta. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer? El hombre también recoge toda esta información en el útero de la madre. De hecho, en terapia pues se ve como hay hombres pues, que tienen una serie de patrones emocionales, de memorias que ni siquiera son de él, que las han asumido durante el embarazo de su madre. Y cuando hablamos del linaje materno, muy fuerte, que es la maternidad. Es decir, hablamos del linaje materno, hablamos de madres que van dejando su semillita, ¿vale? En esos bebés que vienen, sean hombres o mujeres. ¿Cuál es la cuestión? Que si tú, Carla, que eres mamá, tu madre o tu abuela han tenido un trauma con la maternidad, tú también lo vas a tener. Es decir, ¿por qué? Porque por efecto resonancia, la historia se repite. Tú pasas por un proceso de maternidad también, vas a gestar una vida. Entonces, si ha habido un trauma atrás, la tendencia es a que tú lo repitas. El hombre no pasa por la experiencia de ser mamá, no gesta una vida. Entonces, hay muchas memorias, muchos traumas que a la mujer le detonan cuando está embarazada. Lo decía cuando hablamos en nuestros vídeos de la maternidad. La maternidad es una cajita de Pandora. Aquello que tú no has trabajado, simplemente por efecto dominó hacia atrás, si una de las mujeres de tu linaje más próximo ha tenido miedo a abortar, miedo a morirse en el parto, miedo a, por efecto de resonancia, esta información va a activarse en tu ADN por tus miedos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el hombre no pasa por esa experiencia de gestar. Entonces, hay muchos patrones emocionales que él no activa, no despierta, nosotras sí, por la propia experiencia de la maternidad y por el útero. Entonces, ¿le afecta al hombre el linaje materno? Sí, por supuesto. De hecho, hablando de información genética, nos afecta un 70%, 70-75% más la información del linaje materno que del linaje paterno nos afecta un porcentaje muy pequeñito. Entonces nos afecta a ambos. Ahora, el punto es que nosotras, además de que nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro funcionamiento a nivel endocrino es completamente diferente al del hombre, tenemos el detonante de que repetimos una experiencia sí o sí, si pasamos por ahí, ¿no? Nos conectamos a emociones de nuestro linaje. Esa es la diferencia. Pero sí, por supuesto que a ellos también les afecta. Les afecta también en la forma como se relacionan con la mujer. Les afecta en cómo escogen a su pareja. Les afectan a cómo viven su masculinidad, cómo viven en su entorno, cómo se conectan a la vida. Porque todo eso lo aprendemos en el útero, lo heredamos de esas mujeres que nos han precedido en el tiempo. Wow, qué compleja a veces es la vida. Es que, fíjate, a mí me hace mucha gracia cuando escucho. He ido a una sesión y he sanado y liberado a toda mi ancestralidad. Digo, wow, con todo,
con todo el desdoblamiento de información que hay, también tenemos que tener noción de ello, ¿no? De que es muy bonito hacer el trabajo con el linaje materno y muy necesario, muy liberador para todas las mujeres, no solo a nivel emocional, sino a nivel de salud, a nivel de economía, de independencia, de autonomía, incluso dónde el país que hemos escogido o si nos hemos movido a otro país o si repetimos patrones de ser mujeres emigrantes, también tiene mucho que ver con nuestra ancestralidad. Entonces, liberarnos, sanar ese linaje materno, también incluye, lleva ahí, como digo yo, el plus de vivir libres, tomando nuestras decisiones por lo que tú, Carla, crees que es mejor para ti bajo tu criterio, no con el condicionante de las voces que no escuchamos, pero que están ahí, ¿no? Alimentándonos. ¿Y cuánto puede durar una sanación de linaje? ¿La eternidad? ¿La vida misma? Ah, depende de muchas cosas, depende de lo fuerte y las vivencias que haya tenido tu ancestralidad, depende también de lo que tú trabajes o de cómo tú trabajes, de la conciencia que tú tengas, porque para sanar eh, ese linaje o para alquimizar, como lo queramos llamar, es necesario conocer la historia, entender. Fíjate que yo cada vez me encuentro más mujeres que culpan, y esta es una palabra fuerte, pero es por su nombre, de su situación a sus ancestras. Entonces, suceden las aumentar una carga. ¿Por qué digo esto? Porque si yo entiendo la situación, si yo trabajo para sanar, es mucho más fácil que mi proceso sea más llevadero, más tranquilo, más... en algún momento tú usaste la expresión de que para ti trabajar tu interior es como un viaje. Trabajar el linaje materno es un viaje en el que si tú lo tomas como, oh Dios mío, qué carga tan pesada, mal, porque ahí ya va a ser como una sentencia y ya ni siquiera empiezas. Si lo tomas como un viaje, aunque aquí hemos matizado algunos aspectos quizás más considerados más negativos, nuestras ancestras tienen mucho conocimiento para aportarnos, mucha sabiduría, muchas experiencias. Entonces también es un trabajo muy nutritivo porque te nutres de su experiencia, te nutres de su información, de su de prevenir seguir tropezando muchas veces en la misma piedra cuando realmente conoces cómo ha sido la historia de ellas. Entonces aquí viene este punto tan importante, ¿no? No quiere decir de, oh, tengo que estar trabajando aquí toda mi vida hasta que me muera y no me llegaría. No, está claro que hay una parte que nosotros no vamos a sanar de la ancestralidad, pero sí hay una parte que es la que a nosotros nos corresponde, que es nuestra responsabilidad, y es aquello que nosotros estamos ya a día de hoy repitiendo. Porque eso es lo importante, no es yo ir a buscar cosas que ni siquiera pues, han aparecido en mi vida. No, lo importante es tomar conciencia de ello, sanar lo que ya está activo en mi vida y tomar conciencia de que yo con mi comportamiento no quiero activar memorias que no son mías, que no me corresponden, que para ellas han hecho sentido o las han tenido que vivir así, pero yo puedo escoger vivir de otra forma. Esto también hace parte de sanar, de este cambio tan necesario, que además vienen generaciones jóvenes muy potentes que es importantísimo que tengan este mensaje, ¿no? Que nosotras podemos cambiar esa situación, no es resignarnos, que es algo que tu generación y la mía traen como muy a fuego ahí en las venas de hay que resignarse a lo que nos toca, no hay que resignarse a nada, hay que liberarse, hay que sanar, hay que alquimizar, hay que hacer un proceso, ¿no? De todo esto. Y creo que es un proceso además muy nutritivo y seguro que por aquí tenemos alguna abuela que nos esté escuchando que juega un papel importantísimo en medio de todo esto, ¿no? Porque si son abuelas ya tienen nietos, ¿no? De todo aquello que podemos hacer nosotras cambiando de comportamiento, simplemente cambiando de comportamiento, de actitud, ya es parte de un trabajo de sanación. Claro. Yo siento que somos la célula más evolutiva de todo este clan
y que bueno, que es nuestra responsabilidad sanarlo a este linaje y que vamos a estar activando permanentemente incomodidades que nos van a llevar a la sanación inminente. Sí. Es que eh, si seguimos la historia y vemos, ya no digo solamente nuestro linaje, si vemos el mundo, lo que no se ha sanado se repite históricamente una y otra vez. En nosotras sucede lo mismo. Lo que en nuestra historia no se ha sanado, lo vamos a repetir. Entonces, el estar apuntando con el dedo así a la abuela, la bisabuela, la tatarabuela o Dios mío, pues no soluciona nada, porque ella ya no va a hacer nada por ti. Ahora es la responsabilidad tuya de si hay algo que no está bien, no va a venir nadie a cambiarlo por ti. Eres tú quien tienes que cambiarlo. Y esto es súper importante que tengamos noción de ello. Como tú muy bien dices, es que estamos constantemente pensando, sintiendo, emocionándonos, tomando decisiones. Es imposible que tú controles todo lo que haces, pero tienes la capacidad de poder decidir qué haces con ello. ¿Sigo perpetuando o empiezo a sanar y a liberar y a vivir desde otro lugar más sano para mí, especialmente? Yo creo que la mayor motivación es precisamente esta. Si yo no estoy bien en algún aspecto de mi vida, no va a venir nadie con la varita mágica a decir, ah, pues te lo vamos a poner bonito y te vamos a extender la alfombra roja y tú camina. No te esfuerces. Eso no va a suceder. Entonces, incluso en nosotros que trabajamos dentro de una línea más holística, más espiritual, más energética, no hay nadie que haga el camino por ti, lo tienes que hacer tú. Entonces, apuntar el dedo no sirve de nada. Hoy es el día que quiero la varita mágica en la alfombra roja. Yo Acepto, creo que lo tiene todo el mundo. asumo Yo la que creo. está cansada de trabajarse tanto y quiere la varita mágica, el botoncito y el fast food. Pero no funciona. Ya te digo yo que si lo estás esperando no te va a llegar. No, aquí hay ese punto que es tan importante, ¿no? Creo que todo el mundo tiene este momento de saturación de ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué me sigue pasando esto? Pero la cuestión es hacernos, yo siempre digo que tenemos dos opciones, o seguimos repitiendo lo mismo y si hacemos siempre lo mismo no vamos a ver resultados diferentes porque nuestra historia nos lo dice, las mujeres que han venido haciendo lo mismo no han visto resultados diferentes, todo lo contrario. O entonces empezamos a cuestionarnos desde otro lugar. Esto no me está funcionando, estoy agotada, no está dando lo que yo tenía que o pretendía y me encantaría tener una alfombra roja. Pues no, señoras, no nos va a extender nadie la alfombra roja. La alfombra roja la tejemos nosotras y la colocamos nosotras en el camino, pero es necesario saber desde dónde la vamos a colocar, ¿no? Desde repetir o desde hacerlo diferente. Y es bastante peligroso esto de hacerlo diferente porque muchas veces hacemos las cosas totalmente opuestas, pero estamos movidas por el mismo propósito que movió a nuestra madre a este polo. Entonces uno se va al otro polo y en realidad está recreando la misma situación en una polaridad. En un escenario diferente, como digo yo, la misma película con diferentes protagonistas en un escenario más renovado. Es que aquí viene mucho en juego el cuestionamiento y yo sobre todo creo que nosotras mujeres tenemos, los hombres también, pero nosotras tenemos tendencia a cuando estamos agotadas ser impulsivas. Si esto no me ha funcionado, me voy a saltar para el otro lado, ya está. Y después ya veo cómo lo hago, pero no ha habido un cuestionamiento previo de ¿qué estoy haciendo? Igual o diferente. Porque muchas veces por ejemplo, ya que hablamos del linaje materno, en la maternidad, ¿no? Yo tengo muchas veces mujeres en consulta que me dicen, no es que yo lo estoy haciendo diferente a mis ancestras. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en otra época. Sí, vale. Pero la maternidad se produce desde épocas ancestrales de la misma forma, aunque hoy en día tengamos pues otras técnicas que ayudan a las mujeres a tener hijos, ¿no? No es porque yo tengo más recursos, puedo descansar más, me puedo cuidar. ¿Y cómo lo haces? Realmente lo estás haciendo porque si miramos atrás, tu abuela y la mía se cuidaban mucho más que nosotras. Tenían una sociedad que no era tan estresada como la nuestra, no estaban en el consumo como están ahora. Había una serie de factores que ayudaban mucho más
a este cuidado. Y no solo, ¿cuál era el propósito de tu abuela ser madre? ¿Y el tuyo? Porque igual el tuyo sigue siendo agradar a alguien igual que el de tu abuela, pero en diferentes dimensiones. Entonces, aquí hay mucho el vernos. Nos olvidamos mucho del vernos. Y cuando hablamos de linaje materno, cuando hablamos de sanar, cuando hablamos de esta alfombra roja o de no repetir, volvemos al mismo punto de partida. Tenemos que estar mucho en nuestro centro. Mucho el trabajar nuestra autoestima, nuestro amor propio, para intentar discernir lo que es tuyo y lo que no, porque muchas veces caes en repetir. Y de hecho, hay mujeres que me dicen muy orgullosas que yo estoy igual que mi madre. Y digo, pues no debería ser un motivo de orgullo, debería ser un motivo de verte, qué es lo que ella ha hecho, que la ha llevado a puntos más dolorosos en su vida y que tú puedes hacer diferente, ¿no? Hacer un poquito el espejo de nuestra abuela, de nuestra bisabuela, todas hemos repetido conductas, ¿no? Solo está el punto de cómo puedo hacerlo yo diferente. Si tú a mí hace 10 años me hubieses dicho que yo era igual a mi abuela materna, te hubiese dicho que va. Mi abuela materna fue una persona muy sumisa y que tuvo hijos por agradar a su marido y porque era lo que a la época le tocaba. El tema de agradar a los demás no es algo que haya ido nunca. Hace 6 7 años atrás, pues sí soy sumisa. Sí soy sumisa. ¿De la misma forma que ella? No, pero sí lo era, claro que sí, sí lo era. Entonces, aquí hay que ver mucho, quizás cuando hablamos de sanar y tú me decías por dónde empezar, hay que empezar a vernos de forma honesta. Creo que muchas veces, movidas por la sociedad, movidas por toda esta prisa, por toda esta rapidez, por toda esta necesidad, pues muchas veces no nos vemos hacia afuera, o vemos nuestra parte más superficial. Nos cuesta analizar un poco nuestras motivaciones más profundas, porque nos da miedo. Porque cuando nos analizamos más en profundidad, vemos que aquello que nosotros hemos rechazado de las mujeres que nos han precedido, lo hemos repetido. Entonces, aquí viene ese punto, ¿no? De un cuestionamiento más honesto, donde haya espacio para ti, donde no solamente haya espacio para la crítica, para el juicio, para apuntar con el dedo, para todas estas cosas que tenemos tanta facilidad en hacer, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer para, bueno, ya más o menos lo has explicado, pero qué se hace con regresiones, con consultas, con meditaciones, algunas cosas, contanos, para poder transformar toda esta información y también obtener toda esta información valiosa que ellos tienen para darnos? ¿O solo es entendimiento? Pues En mi caso no basta el entendimiento, tiene que haber algo que se vaya a las células. que el entendimiento es limitado, porque el entendimiento es como si yo te regalo a ti un libro y te digo, Carla, te vas a leer la contraportada y ya entendiste todo esto. Y tú me vas a decir, pues no, o sea, ¿cómo voy a entender todo esto viendo solo esto? Es imposible. Y aquí es lo que nos sucede, ¿no? El entendimiento va de la base del conocimiento, de conocer precisamente esas vivencias, el entender muchas veces de dónde vienen, buscar el origen, la actividad, un problema de abundancia, el tú sentir que estás enganchada en dependencias de relaciones, el tú sentir que estás con mucho miedo no sé, a moverte del lugar, a avanzar en la vida, a soltar lo viejo. Todas estas cosas son indicativos de hay algo que no está bien. Y muchas veces me encuentro con mujeres que me dicen un poco lo que tú me decías, no, es que yo lo entiendo, pero no puedo cambiarlo porque parece que hay algo que me hace estar ahí como un imán enganchada, ¿no? Eh, pero yo creo que hay meditaciones que nos ayudan mucho, dependiendo de cómo sea la meditación preparada, a conocernos. Pero cuando hablamos de ancestralidad, ahí ya tenemos que trabajar a otro nivel. La meditación nos puede ayudar a conocer, a entender, a traer un poquito de luz en medio de toda esa oscuridad o esa sombra.
yo voy a ser honesta contigo y no voy a hablar mal de ninguna terapia, ¿no? Pero aquí, en mi experiencia, trabajando en consulta, es que la terapia para ser efectiva tiene que ir a buscar, como tú muy bien dices, el origen, la mujer tiene que tener entendimiento de lo que ha sucedido y la terapia tiene que trabajar la remoción de todas esas programaciones, memorias, patrones. Hay que encontrarlos y hay que sanarlos en ti y para atrás. Entonces, ahí ya estamos hablando de una técnica que no es solamente pues, una terapia regresiva o una meditación. Ya estamos hablando de que aquí somos, por lo menos en mi caso, una diada, ¿no? Cuando trabajamos, la mujer cuando trabaja conmigo, nosotros hacemos todo un trabajo para ir a buscar pues ese punto inicial de, ok, ¿de dónde viene? Y muchas veces ni siquiera lo encuentras en una sola sesión, porque tú puedes haber creído que lo has heredado de tu madre y resulta que lo has heredado de 12 generaciones atrás y tú lo estás manifestando con la misma fuerza que la tercera que lo generó. Entonces, yo no te puedo hablar de otras técnicas porque no son las que yo domino. Yo te puedo hablar desde donde yo trabajo en consulta y de los resultados que yo veo, pues, en los que acompaño, ¿no? Que es necesario viajar a la profundidad, ¿no? No quedarnos en la parte superficial, porque si no después nos encontramos con mujeres que viven lo que tú me estabas diciendo, ¿no? Voy, hago y estoy cansada porque Dios, universo, mándame aquí la alfombra roja un ratito y dame un respiro, ¿no? Es un poco esta la sensación que yo me encuentro muchas veces con las mujeres en consulta. Y muchas veces es porque hemos estado trabajando, eh, yo suelo decir, alrededor de la rotonda. Tenemos la sensación de que hemos estado dando muchas vueltas, de que hemos caminado mucho y hemos estado en sentido circular, ¿no? Conozco otra forma de trabajar y ya no solo sanar, sino recuperar ese conocimiento, esa vivencia, este aspecto positivo, porque hemos hablado aquí de heridas y de muchas cosas, pero sin duda el linaje materno si algo tiene mucho que aportar desde la parte positiva, mucho desde donde nutrirnos a nivel de experiencia y porque muchas veces también traemos pendientes, ¿no? A lo mejor hemos tenido alguna mujer en nuestro linaje pues que no ha hecho algo o no ha concluido un proyecto y nosotros tenemos la oportunidad de continuar o hemos venido con ese propósito de dar continuidad. Entonces, la terapia, la consulta tiene que servir para las dos cosas, sacar lo menos bueno y nutrir con lo más positivo, si no, nos quedaríamos aquí un poco cojas en ese sentido. Siento, yo que hice terapias que muchas veces sentí que estaban ay, no me sale, en círculos, siento que cuando uno se dispone a sanar, no hay forma que estemos en círculo. Siempre va a ser un círculo ascendente, aunque sea el peor terapeuta del mundo, siempre estamos aprendiendo algo. Así que bueno, esa Sí, es la palabra que hay. siempre estamos aprendiendo algo, estoy de acuerdo contigo, pero sí es cierto que muchas veces nuestros propios miedos y nuestras propias... cuando hablamos de hacer terapia, hablamos de la parte que es del terapeuta y de la parte que es de la persona. Cuando hablamos del terapeuta, yo aquí te puedo dar mucha información desde diferentes ángulos, pero tú tienes que caminar con esa información, tienes que hacer algo, caminar, moverte, hacer cambios, cambiar de actitud. Aquí es donde yo digo que muchas veces el movimiento es circular, porque los miedos, las propias limitaciones que traemos, hacen que caminemos así. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Si yo tengo miedo de soltar y tú me dices suelta, si tú me dices vamos a hacer un paseo en avión, tírate en paracaídas, y yo te digo, pues tengo miedo a las alturas, pues ya podemos estar volando los días que tú quieras. Habrá alguno que por aburrimiento, por inercia, porque ya no puedo más, digo, bueno, voy a ver si el paracaídas se abre y me voy a tirar y a ver si esta mujer deja de insistir en que yo me tire. Pero la tendencia aquí es que cuando no se trata del terapeuta de ser bueno o malo, se trata de nosotros, de la persona. Si yo tengo miedo, si yo tengo muchas ataduras que vienen de mi linaje o muchas ataduras que yo he generado con la información de mi linaje, voy a estar caminando en un movimiento circular porque tengo miedo a caminar de otra forma. Porque cuando hablamos de linaje materno,
pero es que no sé, no he vivido nunca de una forma diferente, entonces no sé si me va a gustar o no. Y aquí viene el otro hándicap, ¿no? El otro condicionante, el otro miedo grande cuando hablamos de sanar. Yo particularmente estoy siendo invitada en este momento a la rendición. Me hiciste acordar esto de tirarse en el paracaídas. Y bueno, y muchas veces estoy en etapa, en estado de rendición, pero bueno, otras veces me doy cuenta que se cuela un inconsciente que está ahí aferrado y no quiere soltar, por favor, la reja y me da ganas de cachetearla a esa nena. Pero bueno, no hay forma. O sea, hay un inconsciente que te lleva puesto. Sí, sí es cierto, por eso muchas veces cuando a mí me dicen, no, pero es que el linaje materno y el inconsciente colectivo femenino no tiene tanta fuerza, sí, sí la tiene. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes porque, como tú muy bien dices, muchas veces nos rendimos. Es como, bueno, pues vamos así, si hasta ahora he vivido así, pues 20 años más tampoco será tan grave, ¿no? Pero sí, sí lo es, porque hemos ido adquiriendo una serie de cosas por el camino y perdiendo muchas otras. Entonces, hay un proceso, sí, lo hay, lo hay. Y un proceso que muchas veces es intenso, porque como tú muy bien dices, muchas veces lo más fácil es bajar y decir, oye, dame un respirito, universo, no sé qué está pasando, pero dame un chance de yo coger aire y continuar, ¿no? Pero es este inconsciente que tenemos de toda esta información al final, es lo que yo te decía, cuando hablamos de linaje materno, especialmente nosotras, no estás hablando de algo externo, estás hablando de algo que está circulando por la memoria celular de tu cuerpo. Estás hablando de algo que está circulando por la está conectado al útero. Y estás hablando de el vínculo energético que nos y emocional que nosotros, sea mejor o peor, seguimos manteniendo con nuestra madre. O sea, tienes por lo menos 3 focos que nutren esta información del linaje materno que pensar que no te afecta en nada es completamente surreal, porque no es así. Es una forma de nosotros cerrar los ojos y decir, uy, es que esto no me mola. Voy a cerrar así un poquito los ojos y hacer que no veo. Qué responsabilidad haber venido a encarnar en el cuerpo de la mujer. Es en el de los dos, en el de hombre y mujer, pero sí es cierto que nosotras como mujeres tenemos una responsabilidad mayor. Tenemos nuestro órgano generador de vida que nos conecta a todas esas mujeres, que lo que nosotras hagamos va a tener una repercusión genética, emocional. La motivación debería ser todavía mayor para conocernos, entendernos y sanar toda esta información que traemos aquí en nuestro cuerpo, ¿no? Que ya no estamos hablando de algo solamente desde el ámbito espiritual y qué bonito suena hablar de linaje materno. No, estamos hablando de algo que es aquí, está aquí. No es algo inmaterial, está corriendo por nuestras venas. Y aparte esto de esta frase de sana uno y sanamos todos, es tal cual, porque cuando uno se sana, uno carga en el campo cuántico una información totalmente diferente de la vía y bueno, y queda disponible para que otras mujeres la bajen. Sí. Sí, sí, además, pues es que muchas de esas mujeres que hacen parte de nuestra ancestralidad, pues se han quedado enganchadas a nosotras, o a esa frecuencia, o a ese patrón emocional. Si nosotras no trabajamos, no rompemos, siguen retroalimentando y no solo, seguimos manteniendo pues ese linaje atado a algo, ¿no? Y al final, yo creo que para cualquiera de nosotros vivir atados a cualquier nivel es lo peor que nos pueden hacer. Entonces aquí viene este punto, ¿no? De hay que sanar desde este lugar, desde entender que vamos a liberar una información de nuestro campo electromagnético, de nuestro cuerpo, y cuando nosotros liberamos esta información, además de que la sanamos y liberamos a nuestros ancestros, en nuestra vida las cosas empiezan a manifestarse de una forma diferente. En nuestro cuerpo las cosas empiezan a manifestarse de una forma diferente, porque ya deja de haber una información resonante. Sí, totalmente. Qué impresionante. Bueno, nada, yo me quedo anonadada a cada encuentro que tenemos y bueno, no, me quedo sin palabras.
No sé si querés cerrar algo. Yo tengo la finalización de un curso de un año, empieza en un ratito, así que hoy puedo un ratito. Pues, ¿qué es lo que puedo decir hoy para finalizar? Que cambiemos un poco el paradigma en relación a nuestro linaje materno. Ni que no lo veamos desde algo superficial y banal, pero tampoco como una carga, sino como algo que es nutritivo, porque de esas memorias y de esas programaciones también hemos sacado un aprendizaje, lo estamos haciendo y que además pues trabajar todo lo que tiene que ver con el linaje materno es liberarnos a nosotras, sanar, cambiar la forma de vivir, cambiar la forma de manifestarse en nuestra salud, cambiar la forma de ser y de estar y empezar a ser. Yo siempre digo que hay una diferencia entre ser y estar y la mayor parte de los seres humanos estamos, no somos. Entonces, hacer este cambio de pasar de estar simplemente en ser a habitarte, a poder conectarte a ese linaje materno desde un punto positivo, desde un punto nutritivo, punto de entender que todas esas mujeres de historia personal, de nuestra historia de vida, de nuestra historia genética y son parte de nosotras. Sanar la ancestralidad, alquimizarla, no pasa por decir, ah, pues mi abuela ha sido, no sé, una mujer que ha trabajado en el campo y ha sido muy sumisa, pero yo voy a hacerlo diferente. Como tú muy bien decías, no pasa solamente por tu querer hacerlo diferente, sino por todo un proceso de tu entender, desprogramar y cambiar. Y es parte de nuestra responsabilidad como mujeres ir ahí, profundizar, sumergirnos en ese mar y hacerlo desde un lugar que realmente sea eh, creador. Esta es la palabra. Iba a decir constructivo, pero no, cuando tiene que ver con nosotros es creador. Desde este lugar en el que podamos crear una realidad diferente para nosotras, para las generaciones que vienen posteriormente, pero también para las que nos preceden. Y lo digo para el público y me lo digo para mí. Si lo estamos viviendo y si lo estamos viendo es porque tenemos la capacidad de transformarlo. Así que nada, remangarnos, a activar nuestro poder y bueno, y a buscar todos los seres que nos puedan ayudar en esta transformación y en esta alquimización de este linaje que está presente en nosotros para que lo podamos transformar y liberar. Así que gracias, porque me parece hermoso todo lo que trajiste. Te repito que corto y te grabo un audio pidiéndote un turno. Ya sabes que por aquí eres siempre bien recibida y las mujeres que nos estén escuchando, que tengan dudas, que no sepan cómo hacerlo, que no sepan por dónde iniciar, estoy aquí, me encontráis en redes, en el Instagram, escribirme, pero como dice Carla, si ya hay una necesidad, si hay un entendimiento, si estás viviendo con ello, el universo nunca nos da una chaqueta que no podamos vestir o que no esté hecha a nuestra medida, sino que nosotros podemos gestionar y es el momento de sanar, estamos en el momento de sanar nuestra ancestralidad femenina. Pues al momento siempre es ahora. Sí, aparte realmente a nivel mundial es un momento de mucha sanación y alquimización, así que me parece que tomemos la responsabilidad, ya que el cambio empieza por la mujer, así que allá vamos. Siempre que hice trabajo con Yolanda, la súper recomiendo porque es una gran maestra, así que bueno, conéctense con ella, yo lo haré muy breve, y bueno, y gracias Yolanda por este hermoso encuentro, el próximo mes estaremos acá de nuevo. Muchas gracias también a ti por proporcionar este espacio y a las mujeres que han estado y hombres, que he visto que también por ahí hay algunos, viéndonos en este espacio. Yo me despido de ti, Carla, y de todos los que nos estáis viendo con un fuerte abrazo y aquí estoy a vuestra disposición también para lo que necesitéis. Muchas gracias, gracias y a todos los que nos acompañaron, los que escuchan después, también muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Gracias, Yolanda. Chao, Un chao. abrazo, Carla.